Buenos días a todos, les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Como siempre, todos los jueves acá firmes con la escuela, les saluda Juan Diego Vivas del equipo de Pirani, su anfitrión en estas sesiones. Y como siempre, en las escuelas vamos desde la teoría hasta la práctica. Para esta sesión nos acompañará como expositora, perdón, Natalia Martínez de Pirani. Nata, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juandi, hola escuela, muy bien, muchas gracias, muy contenta de poder acompañarlos en esta nueva temporada de nuestras escuelas de gestión de riesgos. Como siempre es un gusto poder participar y poder estar con ustedes hoy aquí. Así que súper bienvenidos todos. Gracias, Nata, por esa bienvenida. El tema de hoy va a ser calibraciones de evaluación de controles, pero antes de empezar, los queremos invitar a nuestro próximo Product Update, que es sobre la personalización de la gestión de pérdidas y recuperaciones con campos dinámicos. El link de ese evento se los estaré compartiendo en el chat. Recuerden que por el chat les estaré compartiendo muchos links de interés para que asistan a nuestros eventos, contenido que también les va a dar mucho valor a ustedes y que tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver hoy. Otras dos invitaciones que les tengo hoy es a nuestro próximo webinar que será sobre inteligencia artificial y compliance, que es con Fidel Gómez, será el martes 7 de octubre y el link se los estaré compartiendo también por el chat. Y por último, este viernes tenemos la primera sesión de nuestra masterclass con certificado que se hará con la Universidad de los Andes de Colombia para que se inscriban, todavía tienen tiempo de inscribirse y reclamar su certificado. El certificado se le dará a las personas que asistan a las dos sesiones de la masterclass. Todos esos links se los estaré pasando por el chat. Y recuerden que en Zoom hay una parte donde pueden hacer las preguntas y nosotros podemos responderlas para que no llenen de preguntas el chat, sino que por ahí los vamos mapeando y será más fácil para nosotros responderlos. Sin nada más que decirles, vamos con la exposición de Nata. Listo, pues nada, bienvenidos nuevamente a este espacio de la Escuela de Gestión de Riesgos. De verdad, todos súper invitados para que mañana no se pierdan la primera sesión de dos sesiones que vamos a tener. Esas sesiones tienen un certificado especial, digamos que se entrega en compañía con la Universidad de los Andes, una de las universidades más prestigiosas y reconocidas en Colombia y el mundo. Entonces, nada, todos súper invitados. En el tema de hoy vamos a estar hablando sobre las calibraciones de las evaluaciones de los controles. Entonces, este es un webinar muy interesante, es una clase muy interesante porque vamos a ver desde la calificación inicial del control hasta la recalibración del mismo y cómo a través de una plataforma como Pirani podemos llegar a ver la ruta de evolución que ha tenido nuestro control. Ahorita hablando con Juan Diego me decía Natalia, pero bueno, ¿y cómo funciona? Explícame un poco más en detalle. Básicamente esto es que si tienes un control que has diseñado hace 3, 4 años, 2 años o simplemente 6 meses y no le has vuelto a dar un chequeo, una revisión, pues puede ser que ese control no esté alineado con los objetivos de la compañía y que peor aún, no esté cumpliendo con su propósito, que es la mitigación del riesgo. Entonces, vamos a arrancar esta sesión contándoles un poco acerca de la agenda. Traje una agenda súper light, súper sencilla. La idea es que esto sea un espacio interactivo. De verdad que me gustaría que ustedes puedan participar, que me cuenten hoy cómo tienen estructurados sus controles. Súper chévere que me cuenten las industrias desde las cuales nos están visitando. He visto por ahí Caracas, en Venezuela. Me gustaría que me pusieran como país e industria, porque así puedo hacer también los ejercicios que vamos a hacer un poco más aplicados según la necesidad de las diferentes industrias. Entonces, hoy vamos a estar hablando de una agenda muy, muy, muy suavecita, muy light, que es dimensiones del control, clasificación de los controles, buenas prácticas del control, importancia de los controles y la reevaluación del control a lo largo del tiempo. Luego vamos a ver un poco cómo se comporta esta recalibración directamente en nuestro sistema en Pirani. Dentro de las dimensiones del control hay dos aspectos fundamentales para garantizar que un control tenga un diseño y una ejecución efectiva, porque básicamente eso es lo que nos va a permitir determinar qué tan sólido es mi control, determinar su naturaleza, su comportamiento y demás. Entonces, el diseño, para dar un poco más de contexto, el control tiene dos divisiones. La primera división me habla del diseño y la segunda me habla de la ejecución. ¿Qué es el diseño del control? El diseño es todo lo que yo tengo definido, estructurado y documentado para mitigar el riesgo.
Básicamente, cuando nosotros nos reunimos con algunos clientes, me dicen, bueno, yo le digo, cuéntame un poco acerca de tu control. Entonces, dicen, no, mira, mi control es precioso, mi control se ejecuta todos los días, mi control efectivamente está documentado, mi control tiene un responsable asignado. Entonces, tú te vas y le preguntas a Pedro, Pedro, ¿conoces cuál es el control al que estás vinculado? Pedro te dice, no, no tengo ni idea. Sé que tengo unos controles asociados, pero no los conozco en detalle. Entonces, es la importancia de no solamente definirlos, diseñarlos, sino de comunicarlos y transferirlos. Porque si nosotros no entregamos o no delegamos ese control, difícilmente va a poder tener una ejecución y va a poder tener una veeduría sobre el control. Si Natalia es responsable de una revisión, no sé, diaria de la salida del personal, pues Natalia debe tener conocimiento de qué tiene que ejecutar y qué tiene que hacer dentro de su control. Por eso es que hay unos aspectos claves que determinan el diseño del control. Dentro de esos está el objetivo. Hay que tener un objetivo claro, que el riesgo que se busca mitigar esté realmente alineado con la etapa del control, ¿cierto? La cobertura adecuada. El control debe atacar la causa raíz del riesgo, no solamente los síntomas. Entonces, esto básicamente, ¿cómo lo podríamos evaluar? Hay un riesgo que es que me dé gripa, ¿sí? Entonces, yo tengo un riesgo que es gripa, gripa en todos sus niveles, puede ser gripa básica, gripa media y gripa de cuidados intensivos. Y tengo unas causas raíz. Entonces, esas causas raíz, ¿qué puede causar que a mí me dé gripa? Ah, que yo salgo sin saco en la noche, que yo trabajo todo el día con la ventana abierta, que de pronto no tengo una buena alimentación. Todas esas son causales de la materialización de que me dé gripa. Entonces, dependiendo de la metodología que manejen las organizaciones, tienen la posibilidad ustedes de definir. Hay metodologías donde dicen, no, mira, yo no me pongo a tener 50 causas, lo que hago es que tengo mi riesgo y le asocio mi control a mi riesgo. Hay otras metodologías donde dicen, vamos un poco más allá y lo que hacemos es que definimos el control y lo alineamos a la causa. Las dos están bien. Es metodología, depende de cada organización y de cómo se maneja el interno de la compañía. Lo que sí debe tener es un método definido. ¿Cómo se ejecuta el control? Procedimientos, herramientas, checklist, sistema. Es súper claro que hay que tener una definición de ese control. Frecuencia. ¿Cada cuánto se debe aplicar el control? Diario, semanal, mensual, en tiempo real, dependerá del control que tengamos. Entonces, esto va muy de la mano con todo lo que es la naturaleza también del control. Entonces, dentro de ese diseño, por ejemplo, para todo lo que vivimos en pandemia, habían unos controles muy estrictos, ¿cierto? Ah, bueno, tú para ingresar a un lugar te vamos a tomar la temperatura, ¿sí? Parecía película de zombies, pero no era la realidad. Entonces, vamos a tomarte la temperatura para saber que no traigas fiebre. Entonces, yo no sé si lo recuerdan, nos ponían gel antibacterial en las manos, teníamos que salir con tapabocas y teníamos que tomar la temperatura. Ese era el control para poder ingresar a los supermercados. El que ejecutaba el control lo tenía clarísimo, tenía un objetivo claro, ¿cierto? No dejar entrar a nadie con fiebre, ¿sí? Y que no cumpliera con los elementos de protección. ¿La cobertura era adecuada? Seguramente. Necesitábamos poder ver quién estaba enfermo para aislarlo un poco de las personas que estábamos sanas. Método definido, claro, el tipo tenía su termómetro, tenía todas las condiciones para que no ocurriera ese tema de que se nos ingresaran las personas con la gripa. La frecuencia diaria, cada hora, cada minuto, cada segundo, todo el tiempo cuando iban a ingresar. Y había un responsable, claro, el abanderado del control. Por eso es que es tan importante que se entreguen esos tickets de responsabilidad. Y cuando yo les digo que se entreguen esos tickets de responsabilidad, no es solamente que yo le diga a Juan Esteban, toma, tú eres el dueño de este control, pero no se lo explico, no se lo socializo, no le cuento por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Por eso es que las áreas de riesgo, como segundas líneas de defensa, tienen que entrar a atacar directamente y acompañar esa primera línea de defensa porque nuestra gestión va a depender de qué tan sólido estén esas primeras líneas de defensa en conocimientos. Entonces, ese responsable debe estar súper enterado del paso a paso de lo que vamos a ejecutar dentro de nuestro control. Entonces, esta era la primera dimensión, la íbamos a ver en diseño. Ahora ya pasamos a la ejecución. El diseño es todo lo que nos soñamos, todo lo que pintamos en papel. Y en la ejecución vamos a ver si lo que nosotros pintamos efectivamente se está llevando a la práctica. Si realmente se aplica como fue diseñado, con la frecuencia, la calidad y la evidencia necesaria. A mí me aterra a veces un poco
el tema de que yo le digo a los clientes a veces que estamos teniendo la conversación porque nosotros hacemos un diagnóstico de cómo está el cliente, de su nivel de madurez en gestión de riesgos. Por ahí tenemos una línea de tiempo de que si tu gestión de riesgos está gateando, que si tu gestión de riesgos está caminando y que si tu gestión de riesgos está corriendo. Entonces es muy importante entender en qué etapa va nuestra gestión de riesgos y cómo vamos a acompañarlos. Entonces, en esa etapa diagnóstica, yo siempre hago una validación de cómo se están ejecutando los controles. Venga, usted resguarda la información de los controles. Si yo le pidiera la evidencia de su control de hace 2 años, ¿cómo la está haciendo? Entonces, ahí hay un tema importante de que no solamente se diseñe, se ejecute, sino que se resguarde la información. Y eso es un poco complicado cuando tenemos la gestión de riesgos en Excel. No digo que sea imposible, seguramente puede llegar a ser posible, pero también qué calidad de datos tenemos, qué confidencialidad, qué integridad y qué disponibilidad de los mismos. Hay unos aspectos claves del diseño del control dentro de la ejecución. Entonces es la consistencia, que el control se aplique siempre sin saltarse pasos ni depender, ¿sí? Adicional a eso, es importante resguardar la información de lo que se aplicaba en el control. La frecuencia, entonces, que se ejecute con la periodicidad definida en el diseño, ya sea diario, sea mensual, sea semanal. Y si nosotros dentro del diseño dijimos, y a veces también esto también es importante tenerlo presente, no nos podemos dar un tiro en un pie, digo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decimos, no, dentro de el diseño se guardará todos los días la evidencia, ¿no? Pues todos los días nos queda un poco complicado, se nos vuelve una carga operativa mayor. No sé, que cada 15 días, que cada mes, que se haga una revisión aleatoria y que se verifique que efectivamente el control se está ejecutando. La calidad de la aplicación, que no sea solamente un trámite, sino que se cumpla con la revisión y la verificación. Esto siempre le digo a los clientes y a las personas del área de riesgos y es, más allá de que nosotros seamos el policía, es concientizar la importancia del control que tiene para la compañía. Yo estoy segura que ningún guarda de seguridad tenía el jefe al lado para hacer la verificación del termómetro y el gel antibacterial. Ellos sabían la importancia de que se ejecutara ese control al pie de la letra y para eso no se necesitó ningún policía nunca. Simplemente las personas sabíamos la importancia y la responsabilidad que teníamos en nuestras manos de que se ejecutaran las reglas como se tenían que hacer. Y esa evangelización, ¿cierto? Esa socialización llegó a ese nivel de detalle en el que nadie permitía que otro ingresara sin tener la verificación de la temperatura, el gel y el tapabocas. Entonces, así de claros deben ser los controles que estamos definidos dentro de las organizaciones. El responsable, ya dijimos que el responsable tiene que estar, mejor dicho, abanderado del control. Que uno le pregunte y diga, o sea, yo tengo 3 controles que tienen ta, 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 y acá está la evidencia, acá está la información y demás. Que la evidencia esté documentada, que se tengan logs en el sistema, que si tenemos firmas digitales se tenga la información, porque eso demuestra que nuestra gestión de riesgos está viva. Eso es lo más importante. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con una empresa muy grande en Chile. Entonces tienen gestión de riesgos en Excel y yo les decía, bueno, y cuéntame cómo les reportan un evento de riesgo. No, por correo. Bueno, ¿y qué pasa si no está Pedro Pérez, que es el que recibe el correo? Ah, no, pues cuando Pedro Pérez se dé cuenta, vemos el evento de riesgo. Y yo decía, no puede ser, porque a mayor tiempo de que el evento no se esté manejando, mayores pérdidas. Finalmente, todo esto traduce en reducir la pérdida operacional que tenemos dentro de las compañías. Tener una buena gestión de riesgos nos acerca a poder alcanzar los objetivos de las organizaciones de una mejor forma. Entonces, es súper importante también darle las herramientas a esa primera línea de defensa para que cargue la información, para que tenga todo depositado en orden, para que pueda trabajar sobre bases sólidas. Por acá les puse un pequeñito ejemplo que dice ejemplo práctico, diseño, cómo debería funcionar el control y la ejecución, cómo realmente funciona el control. La idea es que estas diseño y ejecución vayan tomaditas de la mano y que como dijimos que lo íbamos a hacer, efectivamente lo estemos haciendo. Pues ahí tenemos como
ese, ese, ese input. Aquí tenemos la clasificación de los controles. Para yo poder determinar la periodicidad, para yo poder determinar el nivel de calificación de mi control y demás, hay unas variables que me permiten darle una calificación matemática a mi control. Entonces, dentro de la calificación, por ejemplo, yo puedo tener según su objetivo. Si es preventivo, antes de que ocurra antes de que se ejecute la tarea o la actividad. Entonces, por ejemplo, doble aprobación antes de ejecutar los pagos. Si es detectivo, entonces identifica el riesgo ya ocurrido o que está ocurriendo, es decir, se ejecuta en el momento preciso. Y correctivo es cuando ya nos ha pasado. Entonces, acá en el ejemplo, un plan de recuperación de datos ante un ciberataque. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer esa verificación de en qué momento voy a aplicar cada tipo de control. Natalia, ¿qué control pesa más? ¿Un control preventivo, un control detectivo, un control correctivo? Un control que previene. Sí, un control que previene tiene un peso mayor. Metodológicamente, hay organizaciones que dicen, nunca me puede pesar el 100, me tiene que pesar el 90, me tiene que pesar el 80. Sin problema, la plataforma deja hacer todos estos ajustes de metodología siempre y cuando estén alineados con unas buenas prácticas en gestión de riesgos. Adicional, dentro de esa clasificación o dentro de esas características claves del control, vamos a hablar de la naturaleza del control. Entonces, hay controles que son manuales, otros que son automatizados y otros que son combinados, ¿sí? Entonces, yo aquí les traje, depende de la persona, el que es manual. En el ejemplo que yo les estoy dando de cuando la persona saca su termómetro, le medía la temperatura en la frente a las personas, pues es un control combinado. Efectivamente, lo arranca una persona de forma manual, pero al tener el aparato electrónico tiene una combinación, ¿cierto? Entonces tenemos los dos métodos, es manual, pero también tenemos ejecución de un sistema. Entonces, hay otro tipo de, por ejemplo, de controles que son los automáticos o los automatizados, que se ejecutan mediante a un sistema. Cuando nosotros vamos a hacer una compra de un vehículo, de una casa, no sé, de cualquier bien que supere los 10 millones en Colombia, por ejemplo, o unos montos mínimos, dejémoslo en eso, unos montos mínimos específicos, los sistemas de prevención de lavado de activos tienen una pequeña parte que se llama consultan listas. Entonces yo entrego mi cédula, autorizo el tratamiento de mis datos, ellos con esa cédula corren ese documento por los sistemas o puede ser que yo al solamente digitarla vaya a hacer las búsquedas en las diferentes listas y el sistema me arroja si Natalia Martínez pertenece a una lista restrictiva o no. Entonces tenemos esa gran oportunidad de que algunos controles se ejecuten de forma automática, como el antivirus de nuestro computador se ejecuta de forma automática. Entonces, ciertos controles se ejecutan de forma automática dentro de las compañías y es importante entender la naturaleza de cada control. Combinados, lo que yo les decía, el reporte generado automáticamente, pero es revisado por un analista. No sé, el tiempo en promedio de salida de los trabajadores. Cuando yo salgo, tengo que poner una tarjeta para marcar la salida de la oficina. Hay un promedio, hay un análisis, hay una revisión de esas horas de salida que las aplica un analista. En ese sentido, es combinado como el guarda de seguridad que aplica el termómetro para poder analizar si la persona puede ingresar o no. Toda esta clasificación de los controles nos ayudan a un tema muy importante y es darle una calificación al control y verificar qué tan sólido va a ser el control para poder mitigar nuestro riesgo. Y unas buenas prácticas de controles que debe estar alineado con el riesgo. Cada control debe estar diseñado para mitigar el riesgo en específico con un propósito claro, ¿sí? Entonces, si yo tengo que definir un control para el riesgo, vinculación con personas en lista restrictiva, ese es mi riesgo. Entonces, posible vinculación con personas en listas restrictivas o vinculación comercial o no sé, temas comerciales con personas en listas restrictivas. ¿Cuál es mi control? Aplicar consulta en listas. Ay, no, no, tal vez tengo un riesgo súper genérico. Yo tengo riesgo de incumplimiento a la normativa de prevención de lavado de activos. Eso es muy grande, es muy genérico. No nos permite generar ese tipo de controles que vayan muy enfocados en el cumplimiento específico de la mitigación de dichos riesgos. El diseño y la responsabilidad debe ser clara. Definir el objetivo, el responsable, el método, la frecuencia y la evidencia. Garantizar la segregación de funciones para evitar conflictos de interés.
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero ayer en Forbes publicaron, yo creo que, bueno, yo la vi ayer, una multa a un banco muy importante porque un usuario, o un empleado del banco, un colaborador del banco, sacó la información de los tarjetavientes y se la vendió a otras personas para temas ilícitos, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante garantizar la segregación de las funciones dentro de los controles, precisamente para evitar el conflicto de intereses. Si yo, por ejemplo, según el ejemplo que les di ahorita de doble revisión de pagos de cuentas mayores de $10,000, la hace la misma persona, pues tendrá eso un control efectivo. No, la idea es que lo haga una persona la primera revisión y X o Y persona adicional haga la segunda revisión y ahí sí se efectúa el pago. Ay, Natalia, pero por eso tenemos los auditores. No es necesario que lleguemos al nivel de auditoría. Auditoría viene, hace un muestreo aleatorio y dice, bueno, si ustedes dijeron que esto se iba a tener una ejecución en dos verificaciones, déjeme ver dónde tiene la evidencia. ¿Sí? Entonces, todas estas son buenas prácticas que nos llevan a nosotros a demostrar también como compañía cómo estamos aplicando los controles. Digamos que en el tema de riesgos, uno puede ser de riesgo operacional, uno a veces es un poco más light, pero en temas de controles de prevención de lavado de activos, de seguridad de la información, la norma es tajante y debe ser muy diciente dentro de las compañías quién lo administra, cómo lo administra, por qué lo administra y cómo lo administra. Entonces, ahí debemos entender muy bien que esa segregación de roles y perfiles no se puede dar en el Excel. ¿Mm? Entonces, ahí, tema importante, que la ejecución sea consistente y con evidencia. De nada nos sirve tener el mejor control, efectivamente hacerle la revisión a la ejecución y no guardar la evidencia. Entonces, ¿han escuchado eso que dice que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Sí, ok, demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, es muy importante tener esas evidencias de cómo demuestro que efectivamente estoy ejecutando el control como lo he dicho, que estoy manejando el riesgo como lo estoy manejando y dónde están todas esas evidencias. Ah, no, mire, es que usted el Excel se va a un SharePoint y luego se va a una carpeta que tenemos guardada en no sé dónde y allá va a encontrar las evidencias. Ay, ¿quién tiene acceso a esas evidencias? Todo el mundo. No hay integridad de los datos, no hay confidencialidad, no hay seguridad. Entonces, es muy importante que se resguarde esa información y que se tenga claro quién ingresó y qué ha hecho dentro de las organizaciones. El control debe aplicarse siempre según lo diseñado y dejar la trazabilidad, que sea verificable, que tenga logs, reportes, firmas y registros. La revisión y la mejora continua. Esta es la parte más importante. Yo también lo he mencionado muchas veces y cuando llega un auditor a una compañía y tú le dices, ah, mira, acá tengo mi proceso, acá tengo mi riesgo, aquí tengo mis controles con estas definiciones que me ayudan a determinar la solidez de mi control y acá tengo mis planes de acción que son mi mejora continua, las preguntas del auditor cambian, o sea, definitivamente cuando uno ingresa y ve una compañía que es madura, que reevalúa sus controles, que recalibra sus riesgos y que tiene planes de acción y que no espera que solamente llegue auditoría como tercera línea de defensa a ver qué oportunidades de mejora hay en mi proceso, es una empresa que tiene una gestión de riesgos viva y madura. Entonces, es muy importante que se pueda hacer esa mejora continua sobre los procesos, sobre los riesgos, sobre los controles. Hay algo importante que les mencioné al iniciar la sesión y es que si yo tengo el mismo control de hace 3 años, de hace un año, de hace 2 años, grave. Grave porque es un control que seguramente no se le ha hecho una reverificación. Y hay controles que tienen mayor criticidad por los riesgos que tienen asociados. Entonces, no es lo mismo, yo siempre lo digo, pero me encanta que se riegue un jabón en una planta de alimentos a que se riegue una sustancia tóxica. Tengamos que parar toda la operación de la compañía, tengamos que evacuar el personal, tengamos que hacer una limpieza profunda de las máquinas para poder volver a operar. Entonces, es súper importante tener presente la mejora continua dentro del ciclo de vida del control. La revisión y la mejora van de la mano de aprobaciones periódicas, de verificación de la efectividad, de recalibrar según los cambios del riesgo, el proceso o las regulaciones. Hace un tiempo dicté un webinar sobre riesgos geopolíticos. Entonces, dentro de todo ese análisis que hice para poder traerles a ustedes la mejor información, entendí que los riesgos geopolíticos obligan a las compañías a tener cambios rápidos y dinámicos dentro de sus modelos de negocio. ¿Y eso qué implica? Reajustes a los riesgos. ¿Eso
que implica reajustes a los controles, pero una compañía que tenga la casa en orden o que tenga la información bien estructurada va a poder saltar esa brecha de cambio normativo, de cambio por temas geopolíticos rápidamente, mientras que una compañía que de pronto tenga su gestión de riesgos un poco más en pañales, se le va a dificultar más y eso puede desencadenar en la materialización de un riesgo que impacte la continuidad del negocio. Entonces yo lo comenté en el webinar y en el video que les hice, que ahora les voy a dejar como las redes para que nos sigan los que no nos siguen y puedan ver que hay un montón de contenido de valor que se publica por nuestras redes sociales también, donde explicamos como los tres impactos más críticos del riesgo geopolítico y cómo las compañías deben saltar esa brecha rápidamente y que ese riesgo geopolítico se puede volver como en la tumba del negocio o se puede volver el trampolín porque puede ser punta de lanza para verlo como una ventaja competitiva. Entonces, es bien importante también tener claro cómo el entorno interno y externo puede llegar a afectar las condiciones del control. Por eso es que el control y el riesgo no pueden ser estáticos en el tiempo. ¿Listo? Aquí un poquito de la importancia del control y del manejo del mismo. Entonces, es muy importante contar con controles que nos permitan una mitigación efectiva del riesgo y el cumplimiento de las normativas. Normalmente los controles van estructurados para mitigar el riesgo, pero sobre todo para mitigar el riesgo que va asociado al incumplimiento de una norma. En el ejemplo que yo les ponía, prevención de lavado de activos, si yo no aplico la consulta en listas, pues me puedo estar vinculando con una persona que tenga nexos con grupos ilícitos, con narcotráfico, con diferentes temas, y eso me desencadena en el incumplimiento de la norma. Y nada más para darles una idea, en Colombia esa sanción puede llegar a tener una multa impuesta por el regulador hasta de 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, es bien importante que se adhiera a la ley y a la regulación la aplicación del control. La protección de la reputación y la confianza. Yo sé que es a veces feo ver un poco eso de la paja en el ojo ajeno, pero a veces es muy bueno verlo porque uno dice, venga, eso es una lección aprendida y para que a mí no me pase, voy a ver qué fue lo que hizo mal mi vecino para que a mí no me ocurra. En el tema que hubo en un escándalo con todo el tema de los youtubers de México y también que se vio sancionado varios bancos por temas de prevención de lavado y demás, pues se afecta la reputación de la organización. La materialización de un riesgo puede desencadenar en una mala imagen de la compañía, donde seguramente inversionistas, clientes, socios y demás no van a querer participar de organizaciones que no tienen bajo control sus riesgos y que ponen en riesgo y en evidencia su reputación. Entonces, evitar incidentes que afecten la imagen y generar credibilidad ante los clientes, el regulador y los auditores. Eso es súper importante. Algo que es muy diciente y que es un tema muy importante es que si bien tener las certificaciones ayuda, ¿sí? Nosotros estamos certificados en ISO 9001, en ISO 27001, tenemos certificación SOC 2 tipo 1 y tipo 2. Cuando yo me reúno con los diferentes clientes, tengo la posibilidad de reunirme con las áreas de tecnología. Y cuando las áreas de tecnología, yo les cuento lo que les acabo de decir, dicen como, ah, ok, tienes unas certificaciones, no, chévere. Déjame ver dónde están, déjame ver cómo haces esto, déjame ver cómo haces lo otro. Hey, es gente que sabe de lo que está hablando y es gente que no va a poner en riesgo los datos, la integridad y la imagen de una compañía a la ligera. Entonces, siempre es importante garantizar que los controles se ejecuten efectivamente para que se pueda garantizar esa buena reputación, el buen nombre de las organizaciones. Tiene que haber una eficiencia operativa, una reducción de errores importante que nos evite ¿qué? Reprocesos y costos innecesarios, haciendo los procesos más ágiles y seguros. Básicamente en la eficiencia operativa que nos está diciendo, venga, aplique bien los controles para que usted no tenga reprocesos, costos adicionales. ¿En qué escenarios dentro de las compañías hemos visto que por no tener, digamos, unos controles eficientes, hemos incurrido en pérdidas? Hay muchísimos ejemplos de que por no comprar, no sé, herramientas de monitoreo transaccional, entonces nos exponemos al pitufeo, nos exponemos a la suplantación de identidad, nos exponemos a diferentes riesgos, todo porque por no aplicar un control específico a un riesgo que se tiene dentro de la compañía. Hay un tema también muy importante y es que nuevamente lo menciono y es la mejora continua, permitir evaluar, monitorear y recalibrar la gestión de riesgos
Es fundamental para garantizar la continuidad de los negocios. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. La reevaluación del control. Entonces, yo no puedo reevaluar algo que no ha tenido una evaluación inicial. Entonces, en el inicio, yo que planteé que habían dos variables, diseño y ejecución. Si yo estoy haciendo que, bueno, el control se empieza a ejecutar paulatinamente. Entonces, yo lo revisé en el año 1. A los 6 meses vuelvo a hacer la revisión y digo, oye, teníamos este control que decimos que tenía un diseño bueno, una eficacia buena, pero ¿qué crees? Se han materializado 5 riesgos y esos 5 riesgos han estado asociados a ese control. Quiere decir que ese control necesita una recalificación. Puede ser que el control ya sea insuficiente o inexistente para la mitigación de ese riesgo. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso si tengo los riesgos por un lado, los eventos de riesgos por otro y por allá atrás vienen tratando de alcanzarme los controles? Por eso es que la gestión de riesgos es un circulito, ¿sí? Entonces nos permite identificar, medir, controlar, retroalimentar la mejora continua. Entonces es súper importante tener presente que el control debe estar tan vivo como nuestro riesgo. Cambios en el entorno del riesgo, lo que les mencionaba de los riesgos geopolíticos. Un control diseñado hace 2 años puede no ser suficiente hoy si el riesgo aumentó por nuevas tecnologías, por fraudes, eh, porque hay controles que ya de pronto se quedan un poco obsoletos, porque hay cambios en las regulaciones y demás. Antes bastaba una contraseña y no se exigía factor de doble autenticación. Hoy día, la mayoría de las herramientas a las que nosotros entramos tienen factor de doble autenticación, porque necesitamos verificar que Natalia Martínez, que tiene su cuenta de ahorro en el banco Pepita Pérez, sea efectivamente ella la que esté tratando de ingresar y eso tiene una conexión con unos dispositivos específicos que ella usa. Si mañana Natalia se mueve a otro lugar y tiene cambios en su geografía, automáticamente el sistema puede llegar a darse cuenta y alertarme. Pero ¿qué pasa si no tuviésemos ese sistema? Pues nunca alertaría y seguramente se presentarían fraudes. Hay variaciones en el proceso y las operaciones. Los negocios son dinámicos, los riesgos deben ser dinámicos y deben estar cambiando constantemente. Hay digitalizaciones, hay automatización, tercerización. Y aquí hay un tema muy importante y es que dentro de las organizaciones, esos tercerizados, yo de verdad yo quisiera de verdad hacer un webinar enfocado solamente en riesgos a terceros, es nosotros como compañía, nosotros como banco, tenemos que garantizar la seguridad de la información de nuestros terceros, de los equipos a los que tercerizamos. Oye, los que entregan las tarjetas de crédito, sí, claro, ustedes tienen seguridad de la información, ustedes tienen claros cuáles son sus riesgos, ustedes conocen cuál es su matriz de riesgos, cuál es la exposición inherente al riesgo de su organización, como banco, como empresa de alimentos, como empresa del sector retail, desde diferentes organizaciones debemos sí o sí buscar la forma de que nuestros terceros también garanticen la seguridad de la información y que estén alineados con las políticas de la compañía. Evidencia de fallas o incidentes. Si un control, ¿cierto? Evidenciamos fallas, evidenciamos que está dejando que se materialice el riesgo, pues es un control que hay que redefinir ya sea su diseño o su ejecución. Necesita una recalibración. Hay también niveles de madurez y objetividad. Entonces, recalibrar ayuda a que la evaluación de los controles no dependa solamente de la percepción subjetiva, ¿sí? Sino de criterios claros, conscientes y comparables. Básicamente esto que nos dice, no espere solamente que su control sea evaluado, es que a mí me parece, según mi juicio de experto, ese control tiene una calificación alta o ese control tiene una calificación baja, porque lo que para Natalia puede ser bajo, medio o alto, puede ser que para el experto real o para el auditor tenga una recalibración diferente. Por eso es tan importante darles variables y darles asignaciones matemáticas para poder llegar al riesgo residual de forma matemática. Y en Pirani podemos acompañar a las organizaciones en ese proceso para que ustedes sepan cómo llegar a ese riesgo residual de forma matemática. Voy a contar básicamente unas ventajas rapiditas. Hay una optimización de recursos, a veces un control en exceso, ¿cierto? También puede ser que nos genere un sobrecosto. Exigencias regulatorias y de auditoría.
¿Qué marcos nos ayudan a definir a nosotros las variables de calificación del control? COSO RM, Basilea recomienda revisar periódicamente la efectividad de los controles para garantizar que se cumpla el propósito. Entonces, yo aquí sí, como que este dato es súper importante. COSO RM nos apoya en las variables para la calificación del control. La mejora debe ser continua. La recalibración vista desde la parte del control es un ciclo vivo de gestión que te permite diseñar, ejecutar, evaluar, recalibrar y mejorar. Si no aplicamos esta línea, difícilmente vamos a tener controles efectivos que nos apoyen en la mitigación de ese riesgo. Esta sería la parte teórica de la presentación. Voy a pasar a hacer la revisión de la plataforma con ustedes. Me encantaría que puedan escanear el código QR para que nos conectemos por LinkedIn, por si tienen dudas adicionales, por ahí respondo súper rápido, todos los días estoy conectada, así que también pueden consumir el contenido de valor que tenemos allí depositado para que también estén enterados de podcast, clases, webinars, un montón de contenido de valor que se publican allí en las redes. Mientras que ustedes escanean el código, Pueden ir al chat y ahí van a encontrar el link para acceder a la herramienta y hacerlo tal cual como lo está haciendo Nata. Y también pueden agendar una reunión para salir de las dudas que tengan sobre nuestro software. Una reunión de 15 a 30 minutos en la que aquí, pueden tener una atención más personalizada y conocer la herramienta más a profundidad. Ahí les dejamos el link y también tienen el código QR. listo. Entonces aquí para contarles, pueden ingresar al link que Juan Diego les dejó. Si no, ponen el buscador de Google Yani, software de gestión de riesgos empresariales, damos clic allí y nos vamos a la parte derecha de nuestra pantalla donde dice crear una cuenta gratis. Para los que hoy día todavía no tienen una cuenta, esa cuenta se crea sin ningún cobro de tarjeta de crédito ni nada que se le parezca. Listo. Aquí yo le voy a dar iniciar sesión, yo ya tengo mi sesión creada, le voy a dar iniciar y vamos a irnos directamente al ejercicio práctico, que es la mejor parte de las escuelas de gestión de riesgos y me encanta que puedan participar, que puedan aprovechar. Ay, Juan Di, no sé si tenemos preguntas, no he tenido la oportunidad de leer el chat, entonces si tenemos algunas preguntas para Sí, irlas respondiendo mientras me carga tenemos, el sistema. tenemos preguntas, te las voy a pasar entonces. Ujú. ¿Qué pasaría con los terceros en logística? ¿No permiten auditoría? Pregunta María del Socorro. No permiten auditoría grave, yo ya no tendría ese tercero. No me interesa. A ver, ¿qué es muy importante? Y esto es súper diciente. Esta es una pregunta muy frecuente y sobre todo en las empresas de logística y transporte. A las organizaciones de logística y transporte, por ejemplo, en Colombia le tienen que dar cumplimiento también a las normativas de prevención de lavado. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene como dos frentes. Mire, esto es lo que le pide el regulador a usted por ser una empresa de logística y transporte y esto es lo que le pido yo para que usted pueda ser proveedor mío. ¿Sí? Cuando yo voy a vender Pirani a las diferentes organizaciones, tengo que pasar por un análisis y evaluación para ver si puedo ser proveedores de ellos. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Una empresa del sector de seguros muy grande con el que llevo un tiempo trabajando ya, me hace un análisis de seguridad de la información. Ese análisis de seguridad de la información llevamos 6 meses entregando documentación, revisando en detalle. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen unos altos estándares para contratar su proveedor de tecnología. Todo lo pasamos afortunadamente, pero entonces es muy importante que si yo voy a contratar un tercero, tenga que exigir que tenga una gestión de riesgos. Yo lo veo en diferentes compañías. Hay una empresa del sector de telecomunicaciones muy grande que está en diferentes países, que su casa matriz está en México, que no quiero decir su nombre, pero ya todos sabemos quién es, que es del logo rojo. Eh, Ellos le hacen un análisis exhaustivo a sus proveedores. Entonces, no solamente ellos tienen su gestión de riesgos, sino que dicen como, mire, yo soy la gran mamá, yo sé hacer gestión de riesgos, de esta forma tengo estructurada mi gestión de riesgos. ¿Qué le parece si abro con mi proveedor de riesgos para que usted también pueda gestionar riesgos a nivel de profesionales? Entonces, es muy chévere porque se empieza a ver una cadena hacia atrás de que todos estamos haciendo gestión de riesgos y si todos jalamos hacia el mismo lugar, pues vamos a tener una gestión de riesgos exitosa.
Entonces, súper importante. Y a nosotros, nuestros clientes, nos hacen auditorías bajo ambientes controlados, pero siempre nos están auditando que efectivamente ejecutemos nuestra matriz de riesgos, que el personal que trabaja en Pirani esté capacitado y conozca de temas de seguridad de la información. Entonces, eso sí es súper importante. ¿Qué otra pregunta tenemos, Juan? Aquí una rápida que dice, ¿un mismo control puede aplicarse a varios riesgos? Muy buena pregunta. Sí, señor. El mismo control, o sí, señora, no sé, qué pena el nombre. Señora, es que ni salas. Señora, sí, señorita. Entonces, puede efectivamente un control tener una relación de uno a muchos, porque yo puedo tener un control que esté presente en diferentes riesgos y en Pirani tenemos la posibilidad de que pueda ser que por la naturaleza en un riesgo mitigue impacto y en el otro mitigue frecuencia y para un tercer riesgo mitigue impacto y mitigue frecuencia. Entonces, es muy diciente esa parte. Ahí siguiente. ¿Qué controles se pueden implementar para clientes del exterior donde es difícil que entreguen información y aquellos que están, por ejemplo, en Panama Papers? Bueno, ese es un tema muy importante y muy delicado de manejar y es que yo como organización puedo definir con quién efectivamente hago relaciones comerciales y con quién no, ¿sí? Entonces, dentro de nuestras políticas de prevención de lavado, tú puedes decir, mire, para la norma es impajaritable. O sea, yo siempre le digo a los clientes que me llegan buscando temas de prevención de lavado de activos, me dicen, no, pero es que yo no estoy maduro, no estoy seguro, no tengo el dinero, no lo contemplé en el presupuesto. Yo le digo, mira, esto no es opcional, ¿sí? Cuando tú vas al doctor y tienes una falla cardíaca, tú no le dices al doctor, ay, no, mira, yo vuelvo en 3 días, o espérame, yo voy a hacer unas cositas y luego vengo a que me hagas la operación de corazón. No hay opción. Te operas del corazón porque estás pues a punto de infartarte y sin el corazón no funcionamos. Así declaras la norma para la prevención del lavado de activos en el mundo. Y esto es a nivel mundial. Puede ser que Panamá tenga excepciones, tenga reglas, tenga no sé qué, pero entonces yo como negocio que opero, por ejemplo, desde Colombia, tengo que tener unas buenas prácticas de gestión de riesgos de lavado y unas directrices claras. Entonces, conozco compañías que, por ejemplo, no tienen vínculos con casinos. Y uno diría, bueno, pero es que es un banco. Entonces, el casino donde lleva, pues con Banco Pepita Pérez no puede tener relación comercial, porque las políticas de ese banco es que no tienen vinculación con personas que tengan casinos, por ejemplo. Entonces, eso depende mucho de las políticas de la organización. Lo que yo les puedo decir como experta en la materia, y llevo muchos años en este tema, es con la norma no se juega. Entonces es muy importante poder determinar el costo-beneficio. Ok, yo te tengo a ti como proveedor, pero bueno, ¿tú qué me entregas a mí? ¿Tú qué me provees a mí? Ah, no, yo te entrego cucharitas plásticas. Mm, mm, Pues pueden haber 1.500 fábricas de cucharitas plásticas que cumplan con los estándares de calidad que yo solicito para ser proveedor mío, ¿sí? Entonces es como esa relación de hasta dónde puedo llegar ahí. Ahí si quieres otra pregunta, Listo. Juan. Aquí tenemos una última y es Con nombre, me gusta con nombre. Mauricio. Mauricio nos pregunta, ya nos preguntó sobre si un riesgo puede estar protegido por más de un control, pero nos Sí. pregunta sobre eso, ¿cómo saber la solidez de la mitigación de los diferentes controles en su conjunto? Muy bien, listo. Eso dependerá de la calificación individual de cada control. Luego podemos hacer una calificación por promedio de los controles. Y esa es una muy buena pregunta. Pero si yo tengo 3 controles buenos y uno malo, pues ese me baja un poco la calificación de los otros. Ya vamos a entrar en el ejercicio práctico para mostrarles cómo se calibra un control dentro de la plataforma. Y por ahí vi una pregunta que decía Natalia, ¿es ajustable la metodología del cliente en Pirani? Sí. Sí, pero siempre y cuando se ajuste a las buenas prácticas en gestión de riesgos. Entonces, si yo me voy aquí directamente al apartado de controles, ingreso a la parte de controles, yo tengo la posibilidad de crear un control. Entonces, denme un segundo, por favor. Entonces, yo voy a crear un control que se llame, no sé, factor de doble autenticación para el ingreso a bases de datos. Entonces dijo, bueno, yo tengo este control, se me fue en mayúscula, mil disculpas. Factor de doble autenticación para el ingreso a las bases de datos. Listo. No, entonces, así se llama mi control. La descripción del control, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía que ser una descripción clara, fácil de entender, fácilmente replicable? Ay, se me metió mugre en el ojo. Y todo lo demás, entonces aquí yo le voy a poner la descripción. Factor de doble autenticación para el ingreso a las bases de datos. ¿Pero a qué bases de datos? A todas aquellas que contengan datos de menores
de edad y que se tengan marcadas como críticas según la categorización de la calificación del activo. Sí, entonces básicamente, ¿qué dice aquí? Ojo, califique sus activos de información. Esto es un spoiler. Las compañías que tienen un activo de información que se llama base de datos y que tiene una calificación media o baja o alta, no sé, dependerá, es muy importante que tengan presente que esa calificación de activos de información se debe hacer también basado en la Ley de Protección de Datos Personales. No es lo mismo una base de datos que contenga nombre y apellido de Natalia a una base de datos que contenga nombre, apellido, número de cédula, lugar de residencia, tres últimos dígitos de la tarjeta de crédito, tres últimos dígitos de la tarjeta de débito, saldo de la cuenta, bla, 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 bla. Entonces es súper importante que tengamos la posibilidad de verificar esa calificación de activos. Entonces hay un spoiler. Vamos a definir el diseño de mi control. Entonces, ¿qué tipo de control será este? Entonces, fíjense que acá yo ya tengo unas variables definidas dentro del diseño. Antes de irme acá, me voy a volver y les voy a mostrar. Miren, calificarlo tengo en cuenta diseño, ejecución del control. ¿Qué variables encuentro dentro del diseño? ¿Qué tipo de control es? Si es preventivo, correctivo o detectivo. Miren que tengo unos pesos y unas descripciones. Entonces, si yo quiero que el usuario me califique el control, viene acá y dice, esto es correctivo. Correctivo es que mitiga el impacto del evento y permite la mejora del desempeño en futuros aprendiendo de los errores pasados. Este es correctivo, es al 20%. Detectivo, es al 50%. Preventivo, es al 100%. Este sería un control preventivo. ¿Listo? Acá en este tacómetro me va a empezar a colorear según la solidez del control. Entonces ahí respondemos la pregunta de Mauricio. La combinación del diseño y la ejecución me dan la solidez del control. Entonces aquí dice, ¿qué tipo de control es? ¿Manual, combinado o automático? Este será automático. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? Sí, se ejecuta con frecuencia. ¿Está documentado? Sí, está documentado. Si yo dije que está documentado, ¿dónde cargo la evidencia? Acá mismo, mire, está documentado. Súper práctico. ¿Tiene una evidencia asociada? Sí. Si yo dije que tenía evidencia, ¿dónde lo cargo, Natalia? Acá mismo también puedes cargar la evidencia. Mañana llegó una auditoría y me dice, déjeme ver su control. Entonces tú abres tu control. ¿Está documentado? Sí, mire, acá está el documento. ¿Tiene evidencia? Sí, acá está la evidencia. ¿Tiene planes de acción también asociados? Sí, efectivamente, tenemos planes de acción asociados. Todo esto alineado al control. ¿Tiene un responsable asignado? Si decimos que sí, que efectivamente tiene un responsable asignado, automáticamente por promedio, ¿sí? Va a venir acá y me va a decir, el diseño de su control es excelente. Luego vamos a poder ver la ejecución del control. Entonces, lo primero es, por ejemplo, que si el control hasta ahora se está creando, podamos tener solamente el diseño. Posterior, hacer la evaluación de la ejecución, es decir, la recalibración del control. Entonces, dentro de la ejecución que tenemos, ¿se han reportado eventos asociados al control? Hasta el momento no se han reportado. ¿El diseño del control es efectivo? Vamos a decir que inicialmente sí. ¿La evidencia del control es efectiva? Puede ser que no se haya cargado la evidencia según lo que se tenía especificado dentro del diseño del control. ¿El tiempo establecido es el correcto? Sí, no. Vamos a decir que no. El tiempo establecido no es el mejor. Esto me da una calificación por promedio. Recordemos, la combinación de las dos me da la solidez del control. En este momento, el tacómetro, ¿qué me dice? A esto le puse el tacómetro, se parece a un tacómetro, entonces yo le puse el tacómetro. Nos dice que el diseño de nuestro control, más bien que la eficacia o la solidez del control es fuerte y nos muestra el porcentaje de diseño y el porcentaje de ejecución. Si yo, por ejemplo, cambiara el porcentaje de ejecución y quedara en un 40, en un 30%, automáticamente este es un control que hay que recalibrar o es un control que amerita un plan de acción para mejorar la ejecución de ese control. Y es así como se da la gestión de riesgos viva dentro de las compañías. Entonces, si este es un control, por ejemplo, que yo le voy a asignar a Pedro, a Juan, entonces yo acá y digo, este control me va a mitigar. ¿Qué riesgos me va a mitigar? Entonces yo selecciono acá fuga de conocimiento. Vamos a decir que nos mitiga fuga de conocimiento. Me mitiga interrupción, no.
Fragilidad en el proceso de due diligence. Vamos a seleccionar este. Y personal desprotegido. Vamos a seleccionar este. Miren aquí, activos desprotegidos, los puedo seleccionar. Es decir, que este control va a estar presente en todos estos diferentes riesgos. Entonces voy a tener la posibilidad de decir, para este control, activos desprotegidos va a mitigar el impacto al 75% y va a mitigar la frecuencia. Esto se hace a juicio de expertos, decimos el porcentaje de mitigación, pero como ya tenemos unas variables matemáticas por debajo que definen la calificación del control, vamos a poder determinar el porcentaje de mitigación del control. Aquí los podríamos seleccionar los diferentes riesgos. Aquí voy a quedarme solo con este para poderles mostrar como el ejercicio práctico. Le doy la posibilidad de asociar causas y consecuencias responsables y miren que aquí me aparece el módulo de evaluaciones. En ese módulo de evaluaciones que voy a poder ver cuántas veces se ha reevaluado este control a lo largo del tiempo. Le voy a dar crear factor de doble autenticación. Voy a volver a ingresar al control. Me voy a ir directamente al riesgo y la plataforma me calcula de forma automática el riesgo residual. Una pregunta muy distinta podría ser, Natalia, ustedes actualmente, ¿qué pasa si yo marco que mitiga el 100% de impacto y que mitiga el 100% de frecuencia? ¿Cómo me recalificas el control si el control tiene una mala calificación? Vamos a poner el escenario que mi control sea débil, que sea, mejor dicho, el peor control del mundo. La plataforma no es manipulable y castiga el riesgo, cosa que no pasa en el Excel. Entonces, si yo tengo un control con una mala calificación, no me mitiga el riesgo. ¿Sabes qué me toca hacer? Mejorar mi control, que eso puede ser a través de planes de acción o recalibrando el control. Hasta aquí hemos creado un control con sus diferentes variables de evaluación. Ahora, si yo quisiera reevaluar ese control, me voy directamente al módulo de evaluaciones y le voy a crear una evaluación a ese control. Entonces aquí, crear una evaluación. Súper diciente. Entonces, reevaluar control por fallas presentadas. Vamos a poner que es este. Acá voy a tener una descripción. Entonces voy a poder decir, reevaluar el control por fallas presentadas, ya que los riesgos asociados a este control han tenido una alta materialización y es necesario reevaluarlo, reevaluarlo. Listo. ¿Qué fechas vamos a dar para la reevaluación de este control? Inicia hoy y vamos a decir que tienen hasta el 30. Responsable del plan. Voy a ponerme para que me deje hacer la evaluación. Tipo de evaluación, al riesgo o al control. En este caso lo vamos a hacer asociada al control. Entidades a evaluar. Entonces aquí me dice, ¿qué controles? Porque yo puedo levantar la evaluación a un solo control o soy una empresa muy madura en mi gestión de riesgos y hago evaluaciones periódicas a los controles, es decir, cada 6 meses, cada 4 meses, cada 8 meses, voy a hacer la reevaluación a esos controles. En este escenario vamos a seleccionar el que acabamos de crear. Le doy aquí en el más, me dice a quién le voy a asignar la evaluación. Yo sé que los de riesgo somos todos poderosos y queremos hacer todo, pero no, la idea es que la reevaluación la haga el líder del proceso, el mejor de los escenarios. Entonces yo aquí tengo que poner yo también porque si no, no me dejaría hacer la evaluación y no podríamos hacer el ejercicio práctico. Y aquí tengo que es Natalia Martínez. Le doy dar la evaluación. Esto es básicamente en términos de fútbol, ahí me perdonarán, pero soy bien futbolera, entonces es como levantarle una tarjeta amarilla al riesgo, al control o al riesgo, y es decirle, venga, usted que es dueño del proceso de seguridad de la información, le levante una tarjeta amarilla a su control. Vamos a ingresar y vamos a entrar a ver la evaluación del control. Voy a darle clic ahí. Voy a ver lo que me están pidiendo. Ah, factor de doble autenticación. Este es el control. Dice el factor de doble autenticación en las bases de datos. Este es el diseño y la ejecución inicial de mi control. ¿Qué riesgos tiene asociados y quién es el responsable? Vámonos directamente a la evaluación. Y la plataforma que hace me muestra la situación actual del control y la nueva calificación que yo le voy a dar. Entonces, dentro del diseño, el control es preventivo y sigue siendo preventivo. Tengo que dar una justificación. Entonces, no sé, se mantienen las características.
se mantienen las características, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo la justificación de por qué pasó de preventivo y se mantuvo en preventivo. De automático, ¿qué pasó de automático a combinado, por ejemplo? Entonces, y pues, se presentaron cambios, bla, bla, bla. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? Voy a decir que no se está ejecutando. ¿Está documentado? Está parcialmente documentado, ¿sí? ¿Tiene evidencia? No tiene la evidencia que se esperaba. ¿Tiene un responsable asignado? No tiene un responsable asignado. Ah, no, mientras este ejemplo que sí tiene un responsable asignado porque la plataforma nos ayuda con la asignación. Y voy a reevaluar bien la ejecución. Entonces, ¿se han reportado eventos asociados? Sí. ¿El diseño del control es efectivo? Sí. Tiene aspectos a mejorar, pero es efectivo. ¿La evidencia es efectiva? No, sigue siendo inefectiva. ¿El tiempo establecido es el correcto? Sí. Y acá me va entregando qué pasó de la ejecución de regular, se mantuvo en regular, pero bajó su porcentaje. Y aquí pasó de excelente a regular. Le doy enviar a revisión, le doy enviar. Le llega un correo electrónico al dueño, al que levantó la tarjeta amarilla, le dice, Pita Pérez ya te recalificó, revisa. Entonces ustedes vienen acá y revisan, ok, sí estoy de acuerdo, y tienen la posibilidad de aprobar, de rechazar, devolver la evaluación del control. Si yo le doy a aprobar, tengo que dar también una justificación, la envío, le doy continuar. ¿Qué hace la plataforma? Automáticamente recalibra la matriz de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los riesgos que tenían este control asociados van a tener una disminución en el porcentaje de mitigación. Y así es, de igual forma, si se recalifica el control para una mejor calificación, entonces baja la exposición inherente, la exposición residual del riesgo. No sé, muchísimas gracias a todos por la participación. Discúlpenme ahí que nos pasamos un poquito en el tiempo. Espero haber sido súper clara con la información. Cualquier duda, cualquier tema que necesiten. Sé que suena frase de cajón, pero pues cuentan con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos. Pueden escanear el código QR, agendar una cita directamente con Alejo. Él es la persona, Alejandro Gómez es la persona que se encarga de atender esas necesidades iniciales y ahí ya pasan con los consultores para que nosotros ya como expertos podamos ingresar, podamos verificar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, si es el momento tal vez de migrar del Excel a una plataforma tecnológica, pues que lo puedan hacer de la mano de expertos en la materia, como es Pirani, que es una compañía que tiene más de 20 años en el mercado, acompañando la evolución de la gestión de riesgos de todos los clientes. Para mí siempre es un gusto estar aquí, siempre es un gusto poderlos escuchar, poder leer sus comentarios, de verdad es muy gratificante, creo que es la mejor paga del mundo. Entonces, nada, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Ahí le doy la palabra a Juan Vale. Diego. Nata, muchas gracias por ese cierre a esta sesión. Como tú lo dijiste, en estos momentos ya tienen el código QR para que puedan agendar una reunión y conocer más sobre Pirani. En el chat también les dejé el link y los quiero invitar a nuestra siguiente sesión, que es el próximo jueves y será sobre recomendaciones para garantizar los requerimientos de una base de eventos de alta calidad de acuerdo a Basilea 3. Tema bastante interesante para que ustedes desde ya se agenden y le compartan la Escuela de Gestión de Riesgos también a personas que ustedes crean que necesiten estar en estas sesiones. Y por último, les recomiendo responder una encuesta que les va a salir al finalizar esta sesión. En esa encuesta nos van a ayudar a mejorar también todos los contenidos que tenemos para ustedes. Sin más que decirles, muchas gracias por estar aquí, pendientes a sus correos porque ahí les vamos a hacer llegar las memorias de este evento y hasta la próxima.